¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Salud y Arte, una forma de educar en salud mental, y queremos que este programa les aporte a la prevención a través del arte y la palabra. Estamos hoy desde esta Plaza de Mayo tan histórica, festejando el bicentenario de la Revolución de Mayo. En el segundo bloque, el bloque de entrevistas, vamos a estar conversando con la profesora Ana María Ochipinti, grafo-analista, quien nos comentará acerca de esta técnica que es la grafología, y hablaremos de las personalidades de nuestros próceres. La grafología es una ciencia porque se rige por leyes. La escritura es la huella de nuestro pensamiento. Veremos extractos de la película El Santo de la Espada, que nos rememora esos momentos tan históricos de nuestro prócer San Martín. Para analizar entonces la personalidad de nuestros próceres a través de una herramienta muy específica, vamos a invitar a la profesora Ana María Ochipinti a que se acerque. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, vamos a hablar de este instrumento que nos va a servir un poco para homenajear este bicentenario y hablar de nuestros próceres. Pero antes quiero invitarla a ver extractos de una película que tiene que ver con la vida de San Martín y se llama El Santo de la Espada. Recordarán esta película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y actuada por Alfredo Alcón. El Santo de la Espada. Esta película del director Leopoldo Torre Nilsson relata la máxima epopeya sanmartiniana, estableciendo un paralelo entre el hombre y el soldado, como también entre el deber a la patria y la familia. Magníficamente encarnado por un sublime Alfredo Alcón, la película logra trasladarnos con bellas imágenes a los escenarios de las grandes batallas y victorias de nuestro héroe, convirtiéndose en un documento único sobre la emancipación americana. Este es vuestro bautismo de guerra, soldados de la patria. No disparéis un solo tiro. Fiad la victoria a vuestros sables y lanzas. Yo sé que son invencibles. ¡Ábrase, valientes! Al enemigo. ¿Qué es la grafología? ¿Cómo se inicia? ¿En qué consiste? ¿Cómo ingresa a la Argentina? La grafología es una ciencia porque se rige por leyes que nos permite analizar al escribiente, encontrar todos sus secretos, porque la escritura es la huella de nuestro pensamiento. Data de 1871 en Francia. El padre de la grafología fue Millon, pero fue su discípulo, Crépy-Jamin, quien comenzó con un cotejo de firmas y a establecer las primeras leyes. Acá la Argentina llega para 1950 de la mano del doctor Kurt Honroth, quien fue el padre de la grafología emocional, porque la grafología tiene muchas ramas y es un test proyectivo que nos permite conocer cómo piensa la persona, cómo va a desarrollar la acción y si la misma la va a llevar a cabo o no. ¿Cuáles son esas ramas de la grafología? Tenemos la grafología emotiva, la forense, la infantil,
vocacional también, ¿no? La vocacional, sí. Se utiliza mucho en los gabinetes psicopedagógicos, tanto para los primeros años como para los alumnos de quinto, para ayudarlos a encontrar su camino vocacional. Qué interesante. ¿Y qué grafoanalistas tenemos conocidos en nuestro país? Bueno, en nuestro país hay muchos grafoanalistas, pero el más destacado es el profesor Pedro Foglia. Es más, es reconocido a nivel internacional. Él creó una nueva corriente en la Argentina, porque cada país tiene sus propios sistemas para arribar a los dictámenes. Y el profesor creó un sistema en cuanto a lo grafopatológico y a lo forense que se utiliza en la policía para los perfiles criminales. Él desarrolló todas unas fórmulas para establecer las tallas y patrones patológicos en el caso, por ejemplo, de anónimos. Y bueno, hablemos un poquito de nuestros próceres. A ver, ¿qué nos puede comentar de nuestros próceres? Bueno, eso es muy interesante porque justamente la grafología histórica es una de las tantas ramas de la grafología. Pero hay que tener mucho cuidado en los análisis. Como en todo escrito hay que analizar la antigüedad del escrito y la edad del escribiente. Y la veracidad también, ¿no? Y la veracidad, pero sobre todo la edad de la persona por los patrones que anteriormente hice referencia. Claro. Aparte, en escritos cercanos a 1810 había una moda. Y en la Argentina había dos grandes tendencias. Los analfabetos, que eran en su mayoría las personas, y los que tuvieron posibilidad de obtener cultura, tanto en sus viajes a Europa como en la Argentina. Y bueno, tenemos próceres ilustrados. Por ejemplo, en el caso de San Martín, una formación totalmente militar. Él estudió su carrera en Europa. Y tenemos, por ejemplo, la de Manuel Belgrano, que tuvo una formación en la República Argentina y fue un hombre, antes de llegar a lo militar, en el campo de las letras, porque fue abogado. Entonces sus escrituras presentan diferencias. Por ejemplo, todo eso lo estudia la grafología histórica. ¿Y qué características que podamos decir de San Martín que se vean reflejadas en la letra? Bueno, a diferencia de Belgrano, por ejemplo. Tenemos en San Martín una letra con tendencia vertical, levemente inclinada hacia la derecha, muy buena presión, dirección y tensión. Los puntos son altos, con pequeños aceramientos, como si fueran pequeñas puntitas. Justamente eso habla de la combatividad que él tenía. Si él no hubiera tenido ese impulso, esa cuota de agresividad, no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Tenía muy buena presión. Podemos ver escritos de cuando él tenía 33 años a cuando tenía 72 y mantiene el mismo tipo de letra. Lo que disminuye es el calibre. O sea, los óvalos se van reduciendo en su tamaño, pero su pulso es muy firme. Recordemos que antes se escribía con pluma de ganso, el papel se elaboraba de una forma artesanal y había que tener muy buen pulso para que se entendiera lo que uno quería escribir. Entonces, estas características, no sé si llamarlas agresivas, pero bueno, necesarias. Necesarias, quizá justamente para la época y para la función, ¿no?, de San Martín. ¿Esto se ve en la escritura? Sí. Nosotros tenemos zonas en la escritura, 3 zonas, superior, media e inferior. Esto fue un estudio a través de la letra F que desarrolló el profesor Foglia, donde se ve desde la talla, desde la cabeza hasta los pies. La letra F, justamente, es la única letra que refleja esas 3 zonas.
La parte superior es donde vemos los ideales, el estudio y también posibles rasgos de simpatía. San Martín no tenía nada de simpático. No, era simpático. Era muy militar en su presencia, era obviamente por su tarea de dar órdenes, y no vemos la formación de ningún bucle en su escritura, lo que sí lo diferencia de Belgrano, que presenta estos rasgos de simpatía en la zona superior. Sí. Belgrano en algún momento se llegó como a pensar si no tendría alguna tendencia homosexual o afeminada. Sí. ¿Eso por qué? Eso se pensó, pero realmente lo que no lo ayudaba a Belgrano en su parte militar era su postura, muy distinta de la postura frente a las tropas de San Martín, y su voz. Aparte, San Martín, por supuesto analizando la letra con el sistema grafo-descriptivo forense, me permitió establecer un patrón de una persona mucho más atlética, delgada. Había muy poca diferencia en la talla. San Martín medía 1,72 y Belgrano 1,68. Lo que pasa es que San Martín era más delgado y Belgrano tendía a un cuerpo más robusto. Sí, esa era. Por eso que en la firma... Y en cuanto a la personalidad era de distinto también. Era distinto, pero era un hombre que tuvo una formación de leyes. Era entonces seductor. Era seductor, sí. Se habla de varias amantes. Se habla y bueno, y hay descendientes, muchos descendientes de Belgrano, lo cual prueba que bueno, sus tendencias sexuales eran normales. Eso fue un mito histórico, considero que fue un mito histórico. No sé en qué momento y por qué salió, capaz que en esa época, estamos hablando de modas de la época, el hombre tenía que tener voz ronca, voz firme y gritón, y Belgrano no tenía esa costumbre. Entonces, bueno, por ahí surgió el mito, sí. Bueno, profesora, muchísimas gracias por haber venido a este programa y habernos introducido en esta área de la grafología tan interesante, en tantos temas. Ojalá que la justicia y en general, ¿no?, que lo podamos utilizar más en la selección de personal, incluso en la selección de nuestros gobernantes. Bueno, le quiero obsequiar muchas gracias. Un souvenir que hicieron los alumnos de la Escuela Especial Nuestra Señora de Luján, dirigidos por la artista plástica Paula Llompar. Muchísimas gracias. Bueno, y usted me quería mencionar, bueno, desde ya un saludo enorme al doctor Foglia, y yo sé que sigue trabajando mucho, y estos son los libros, justamente, Signos de enfermedad en la escritura, para hablar de salud, para complementar el diagnóstico médico. Exacto. Y el otro sería Grafología Descriptiva Forense. Bueno, dos libros muy interesantes. Bueno, ojalá que realmente podamos utilizar esta técnica tan valiosa. Muchas gracias. Gracias por haberme convocado. Buenas noches.